Nuestras Biblias al libro de Juan, pero Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 al 5. Primera de Juan, está justo antes del libro de Apocalipsis, no voy a buscarlo antes. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 al 5. Les animo a que puedan adquirir la serie apenas la tengamos lista, ¿sí? Va a ser de muchísima bendición para nuestras vidas, es vital. Amén, entender acerca de cómo funciona la fe. Gloria a Dios. Bien, vamos a leer Primera de San Juan, capítulo 5, versos 1 al 5. Dice la palabra así: todo aquel que cree, amén, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a Dios, que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La Biblia nos declara acá, hemos estado hablando estos días acerca de lo importante y lo vital que es la fe. Y acá dice la Biblia que todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. La Biblia nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos, ¿no? Pero todo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la Biblia nos menciona que el amar al mundo es el deseo de los ojos, la vanagloria y la vida, ¿no? Tiene que ver con el amor al mundo. Y para muchos cristianos todavía se les hace difícil y complicado tener victoria sobre los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos, que es el amar al mundo. El mundo te trae esas tres cosas: deseo de los ojos, la vanagloria de la carne y los deseos deseo de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne, Amén. Luchamos con esas tres cosas. Pero la Biblia nos garantiza que hay una manera de tener victoria sobre el mundo. Y la victoria que tú vas a traer o tener sobre el mundo, la Biblia dice que es a través de la fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Diga conmigo: esta es la victoria, fuerte, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora note que no dice la fe, dice nuestra fe. Amén. Vamos al libro de Judas, por favor, y eso está la página siguiente. Judas, ¿sí? No me diga qué capítulo. Verso 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Que contendáis ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al Dios y único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Miren, Judas nos está diciendo que debemos contender, que debemos pararnos firmes. Es más, él está diciendo que debemos pelear por la fe dada una vez a los santos. Es decir, este tema de la fe no es un tema, ¿me entiendes?, tan ligero que lo podemos pasar por alto. Dice, debemos contender ardientemente. La palabra ardiente es con fervor, pero
Qué extraño, porque normalmente no se nos llama a contender por algo. Normalmente cuando hablamos o pensamos del Evangelio, pensamos en paz, en gozo. Los cristianos debemos ser pacíficos, pero hay cosas por las cuales nosotros no podemos ceder. ¡Wow! Es interesante. No podemos ceder nada. Y la Biblia dice que no debemos ceder en cuanto a la fe dada una vez a los santos. Que debemos contender por la fe dada una vez a los santos. ¿Por qué? Porque primeramente hemos estado viendo que sin fe no es posible agradar a Dios. ¿Estamos? No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. La única manera en que Dios ha establecido el ser agradado es a través de la fe. No se le puede agradar a Dios sino a través de la fe. Y la Biblia nos dice, y vamos a verlo más adelante, pero voy adelantando, por gracia somos salvos por medio de la fe. Amén. Por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede ser salvo por sus obras. Somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe. Entonces, si nosotros no tenemos fe, no vamos a poder ser salvados. La salvación viene en nuestras vidas por medio de la fe. De otra forma, no podemos recibir nada de Dios. Entonces, siendo la fe tan delicado y tan importante, Judas dice, bueno, contiendan por la fe, pero por la fe dada una vez a los santos. Decía al comienzo de este mensaje que cuando la Biblia nos habla de la fe, no solamente se refiere al término de fe, dice, no, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Y acá habla de contender por la fe dada una vez a los santos. Cuando aquí la Biblia habla de la fe, no se está refiriendo solamente a la descripción, al término fe. Está hablando de la fe en el sentido comunitario. Está hablando de la fe como un estilo de vida que identifica a cada creyente. Está hablando de la fe, amén, como una manera de vivir para cada uno de nosotros. Nuestra fe. Amén. El Evangelio es conocido como nuestra fe aquí. Nosotros tenemos una común fe. Amén. Y la Biblia habla de esa fe que fue entregada una vez a los santos. No cualquier fe, no la fe que el mundo le parece, sino nuestra fe. Es nuestra fe la que vence al mundo. Y ojo, hay otro tipo de fe que no es fe según la Biblia. Y aquí estamos hablando de la fe que es nuestra fe, la fe que viene de Dios. Amén. La fe que vence al mundo no es la fe cualquiera. La fe que vence al mundo es la fe que es común a los herederos de Dios, a los hijos de Dios. Es pertenencia nuestra y de nadie más. Es nuestra fe. Y esa fe es la que nosotros tenemos que cuidar que se mantenga pura. No puede ser mezclada. Tiene que permanecer pura. Ahora, ¿a qué fe se refiere? Nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nuestra fe en la obra redentora de Jesucristo. No es la obra redentora de Dios. No es la obra redentora de María. No es la obra redentora de Pedro. No es la obra redentora de una iglesia. No es la obra redentora de una denominación. Es la fe en el Señor Jesucristo. En su obra redentora consumada completamente. Solo en Él hay salvación. Esa es nuestra fe. Amén, esa es la fe pura. No podemos, por acá justo leímos en Judas donde dice debemos contender por la fe dada una vez a los santos. Sí, porque hay algunos que han tomado la fe, no, y han tomado la gracia como libertinaje, ¿verdad? Y han negado a Dios y al Señor Jesucristo. Cada vez que alguien hable acerca de fe y de gracia y no tenga en medio a Jesús, no es la fe dada a los santos. No es la fe dada a los santos, es metafísica, es ocultismo, es humanismo, pero no es la fe que nos fue entregada a nosotros, la fe que tiene victoria sobre el mundo. ¿Me está siguiendo? Esa fe solo proviene de Dios. Y ahora sí, vamos a Efesios capítulo 2, por favor, Efesios capítulo 2.
verso 1 en adelante. Dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos al verso 8 y luego vamos a masticar este pasaje. Efesios capítulo 2, verso 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo somos salvos? ¿Por medio de qué? Somos salvos a través de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Ahora, cuando la Biblia dice que no es de nosotros más, es un regalo de Dios, se refiere a la salvación en sí. Pero también se refiere de alguna manera a la fe. La fe también viene de Dios. La fe no es humana. La fe salvadora es una fe que viene de Dios. Yo sé que esto puede ser controversial para algunos círculos teológicos, pero quiero poner balance en esto. Mire, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Por el oír, ¿qué cosa? No viene por chismear, ¿verdad? No viene por ver la película Noé, ¿verdad? Está bien por los que fueron a verla. Ya sabía del fiasco. Pero no viene por, ¿me entiende? Por estar hablando cualquier cosa. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Me entiende? O sea, si no viene la palabra de Dios, no habrá fe, no habrá fe. Entonces nadie puede decir: yo tengo fe que voy a tener una montaña rusa. ¿Dios te dijo algo? No. Entonces tú estás teniendo superstición, tú estás teniendo metafísica. ¿Me entiendes? De ese libro que dice, atraes lo que crees. Eso es cualquier soncera, pero no es lo que la Biblia dice. Cuidado. No, la fe viene por oír una palabra de Dios. Si no hay una palabra de Dios, no puede haber fe, porque la palabra de Dios, ya lo dijimos, es la simiente de Dios, la semilla de Dios que se deposita en nuestros corazones. Lo que nosotros podemos hacer es creer la palabra de Dios. Cuando crees esa palabra de Dios, ¿me entiendes? Y recibes la palabra, tu creer más la palabra es fe. Tu creer más la palabra es fe. Tú puedes creer cualquier disparate. Tú puedes creer por muchas cosas. Eso es muy natural, es muy humano. Puedes creer, pero cuando tu creer, amén, es estimulado por la palabra de Dios, entonces ya no es un simple creer, es fe. Es fe. Amén. Entonces creer estimulado por la palabra de Dios se vuelve la fe de la cual estamos hablando, la fe que vence al mundo. Por eso mucha gente dice: yo tengo fe, pero no caminan en victoria. No caminan en bendición. ¿Por qué? Porque no hay forma de caminar en bendición y en victoria sino a través de la fe que vence al mundo. ¿Y cuál es esa fe que vence al mundo? La fe en Cristo. Ahora, escuche esto. Cuando la Biblia dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, la palabra Dios no figura allí. No se asuste. Porque la palabra que figura ahí es Cristo. La fe viene por oír y oír la palabra de Cristo. No de Dios, sino de Cristo. Ay, pero Cristo no es Dios. Tranquilo. Jesús dijo esto: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os
digo, lo que va a traer fe a tu corazón no es leer el Antiguo Testamento. Lo que va a traer fe en tu corazón es leer la palabra de Cristo. Cuando oyes la palabra de Cristo, vas a tener fe. Muy probablemente que si no has oído la palabra de Cristo y lees el Antiguo Testamento, vas a confundirte y no vas a tener fe. Puede que termines caminando como los seguidores de Taucusi. ¿Quiénes son los seguidores de Taucusi? Los israelitas. Ellos todavía están en el antiguo pacto, por eso se dejan la barba así de grandota, su pelo largo y dice que caminan como Jesús, pero tienen una mezcolanza. Ellos siguen haciendo sacrificios, ¿me entiendes? Siguen haciendo obras. No es fe. Leen el Antiguo Testamento, conocen los mandamientos, pero no tienen fe porque no han oído la palabra de Cristo. No han oído la palabra de Cristo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Lea usted el libro de los Hechos. Lea usted página tras página, página tras página. ¿Cuál era la predicación de los discípulos? ¿De qué predicaban los discípulos? De Jesús. Ellos hablaban de Jesús. Y mientras más oían de Jesús, más fe podían tener en sus corazones. Ahora, pastor, ¿está diciendo que debemos desechar el Antiguo Testamento? Bárbaro, no, yo no he dicho eso. Usted no va a entender el Antiguo Testamento si primero no entiende el Nuevo. Porque el Antiguo Testamento son sombras y figuras y todo apuntaba a Jesús. Esa es nuestra fe. La fe que ha vencido al mundo. Aleluya. Nuestra fe en Cristo, su obra de redención, su obra de santificación y perfeccionamiento. Es decir, mientras más revelación tengas de lo que Jesús hizo por ti, de lo que Jesús pagó por ti, de lo que Él te ha dado, tu fe será más robusta, más fuerte y más firme. Mientras más entiendas lo que Jesús hizo por nosotros, entendamos lo que Jesús hizo por nosotros, y vamos a Efesios y vamos a ver algo impresionante ahora. Ahora, ¿cuántos han estado en una habitación y de repente en esa habitación habían 2 o 3 cosas que usted nunca se dio cuenta? Un día se sentó en esa habitación y estuvo relajado ahí pensando en cosas y de repente fijó sus ojos en 2 o 3 cosas que estaban en esa habitación. Puede haber sido de su casa y decía, ¡ay, aquí está esto! ¿Cuándo les ha pasado? A todos nosotros. Amén. En algunos casos puede ser hasta una araña por allá, ¿verdad? Pero mire, vamos a ver algo aquí que posiblemente usted no haya visto antes. Efesios 2. Efesios capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que de los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Gloria a Dios, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. Oh, gloria a Dios, nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Y dice, wow, abundantes riquezas de su gracia para con nosotros. Todavía no alcanzo a comprender cuántas son esas abundantes riquezas de su gracia en nosotros. Y comenzamos a tratar de entender esto, y que ya es bastante, pero nos olvidamos de algo. El verso 1 dice: y Él os dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él, diga conmigo, y Él nos dio vida. ¿Quién nos dio vida? ¿Quién nos dio vida? Dígalo fuerte, ¿quién nos dio vida? Él nos dio vida.
Diga conmigo, Él nos dio vida. Ahora yo le voy a pedir algo. Haga una oración en su corazón y diga, Señor, quiero entender. Abre mi coco, Señor. Dígale, Señor, abre mi mente. Quiero entender. Porque estas cosas, si no pide sin oración a Dios entender, usted no lo va a entender. Y mi oración es que usted pueda entender eso. Dice, y Él os dio vida. Él nos da vida. Ahora escuche. Vamos después del pero. Dice, pero Dios, cuando hace el contraste de lo que éramos, hijos de ira y todo lo demás, no, y como vivíamos en el pecado, pero en el verso 4 dice, pero Dios, diga conmigo, pero Dios, diga Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Nos dio vida. ¿Quién nos dio vida? ¿Quién nos dio vida? Juntamente con Cristo. Nos dio vida. Juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Nos dio vida y nos resucitó. ¿Quién nos resucitó? Dios en Cristo, juntamente con Él nos resucitó en Cristo y asimismo nos hizo sentar, diga conmigo, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Quién nos resucitó? No, usted no entiende. No, pero usted no entiende. Piensa que entiende, pero no entiende, pero va a entender. ¿Quién nos resucitó? ¿Quién nos dio vida? No estoy hablando de quién lo hizo. Y no es por ahí. Sí, es evidente. Él nos dio vida. Él nos resucitó. Y Él nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Correcto? ¿Qué hizo usted? ¿Qué hizo usted? ¡Nada! ¿Qué hizo usted? ¿Qué hizo usted? Nada. Por el amor de Dios, hay gente que dice, cuando yo tenga 40 años me voy a convertir. ¿Cómo? Cuando tenga 50 años voy a nacer de nuevo. ¿What? Por favor, no trate de convertirse en cristiano. Por favor, no trate de convertirse en cristiano. Usted que nos visita, usted no trate de volverse cristiano. Por favor, va a fracasar. ¿Quién se cree usted para volverse cristiano? Usted no puede hacer nada. Nada. Usted no puede hacer nada para volverse cristiano. Usted no puede hacer nada para ser salvo. Usted no puede hacer nada para ser salvado, para ser transformado. Usted no puede hacer nada. Por favor, no intente volverse cristiano, porque ya tenemos un montón de gente que sigue tratando de volverse cristiana y ha fundado partidos populares cristianos, partidos populares cristianos socialistas. ¿Me entienden? Tratan de ser cristianos, pero jamás pondrán, porque no es obra del hombre. Usted no puede convertirse. Usted no puede volverse cristiano. Es algo imposible para el hombre. Va a fracasar. ¿Qué se cree usted? Que piensa que se va a volver cristiano. Usted no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque usted es un pecador. Usted está perdido. Usted necesita que alguien lo salve, que alguien lo transforme, y el único que lo puede hacer es Jesús. Usted no puede hacer nada. ¿Sabe? Yo no hice nada. Ahora pregunto, ¿le consultó Dios a usted para morir por usted? ¿Le consultó Dios a usted para morir por usted? No. ¿Le consultó Dios a usted para sentar en los lugares celestiales? No, no lo consultó. Lo hizo. Usted no hizo nada. Dile que está a tu lado. ¿Entendiste ahora? Amén.
¿Entendiste ahora? No hicimos nada. Nada. Él hizo todo por nosotros. Él nos dio vida. Él nos resucitó. Entonces nosotros creemos, aleluya, decimos, qué fantástico. Entonces yo acepto a Jesús, no es por obra, Señor. Gloria a Dios, aceptamos a Cristo y recibimos la salvación. Decimos, soy salvo, ¿y ahora qué hago? Nada. No, pero ¿ahora qué hago? Tengo que portarme bien, pues. Tengo que hacer algo para conservar la salvación. No, nada. Ese es tu problema, que una vez creíste, pero ahora ya no quieres creer, ahora quieres seguir ganándote tu salvación por tus obras. Hola. ¿Se da cuenta que no entendía? Yo, ¿ahora qué hago? Nada. Usted no puede hacer nada. Usted no pudo salvarse, usted no va a poder santificarse, usted no va a poder justificarse, usted no va a poder hacer nada si Dios no lo hace a través de usted. Por eso usted aún hoy salvo, pero sigue fracasando en algunas áreas de su vida. ¿Cuántos les ha pasado eso? Y usted se siente mal. Mira, hay otros que son más buenos, ¿no? Tengo que hacer algo para pagar a Jesús todo lo que hizo por mí. Pregunto, ¿cuándo vas a terminar de pagarlo? ¿Cuándo vas a terminar de pagar? El momento que tú sientas que estás pagando a Jesús por lo que Él hizo por ti, entonces ya no es gracia, es por obras. Y has entrado en una desgracia. Oh, ahora sí me estoy digno, ahora sí soy digno, estoy orando bastante, estoy siendo fiel, ahora soy digno, estoy haciendo, oh, gracias a Dios, ahora sí bendíceme. Ah, o sea que ahora eres digno. Estás saliendo de la gracia. Pastor, ¿está diciendo que no hay que hacer nada? Sí, claro. No puedes hacer nada para ganarte la salvación y para mantener la salvación. Lo que hagas será impulsado por amor y por gracia, de manera incondicional y por puro amor a Dios. Dele un aplauso al Señor. ¿Sabe? Escuche esto. ¿Sabe cuál es su problema? Es que su fe todavía no es maciza. No se preocupe tanto por el hacer. No se preocupe tanto por tratar de ser un buen cristiano. Ocúpese en entender bien quién es usted, para que cuando entienda bien quién es usted, ese entendimiento lo impulse a vivir como usted es en Cristo Jesús. Mire, cuando usted nació a los 7, 8 años, ¿pensó en ser salvo? No. ¿Usted pensaba alguna vez venir a la iglesia a alabar al Señor cuando estaba en la discoteca? No. ¿Se acuerda cuando le hablaron la primera vez el evangelio? De repente usted rechazó a la persona como lo hice yo, ¿verdad? No. Usted es salvado sin que Dios lo haya consultado. Él vino a usted sin que Dios lo haya consultado. Lo salvó sin pedirle permiso a usted. Amén. Lo resucitó, lo hizo sentar en lugares celestiales. Entonces, un día escuchó el evangelio. Dijo, es verdad tanto, no lo puedo creer, es demasiado. Y usted tuvo que aceptar el amor de Dios. Usted tuvo que rendirse a ese amor. Usted tuvo que creer tanto bondad de Dios. Amén. Y afirmarse, wow, soy salvo porque lo hizo. Y está tratando, y está ahí creyendo y agarrando el amor y la misericordia de Dios. De igual manera usted tiene que caminar ahora como creyente. Usted tiene que seguir creyendo en que lo que Él comenzó en usted, Él lo va a perfeccionar.
Dale una alabanza al Señor, aleluya. Fue por fe, es por fe y será por fe. Es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia. Él nos dio vida. Amén. Él nos dio vida y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestra parte es seguir creyendo. Recuerda la anterior enseñanza. No juzgue su posición por su estado. Juzgue su estado por su posición. Usted no va a sentirse justo. Él lo hizo justo. ¿Cuál es su parte? Creer. Creer. Se nos ha enseñado toda la vida a tener una conciencia de injustos, de pecadores y malandros. Sí. Eres así. Eres asá. Pecador, 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 pecador. Condenado, inmundo. Se nos ha quedado en el subconsciente. Entonces, aun cuando hemos sido salvados, hemos sido sorprendidos por la salvación. Hemos sido tomados por la salvación. Y aun cuando hemos tomado la salvación también y hemos recibido la regeneración, todavía queda en nuestro subconsciente: pecador, 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 pecador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reconocen que nos cuesta creer todavía? Tú eres santo. Y entra todo un adefesio de ideas en el cerebro. Santo yo, santo cachón, no, santo, santo. Pero la palabra de Dios dice: a los santificados en Cristo Jesús. ¿Cuánto debes hacer para ser santo? Tienes que creer. ¿Cuánto debes hacer para ser justo? ¿Cuánto serás más justo? ¿Cuántos hoy día son bien justos? ¿Cuántos son más o menos justos? ¿Cuántos son un fracaso de justos? ¿Cuántos tienen 10 en justicia? ¿Se da cuenta? Tienes que creer. Yo le doy gracias a Dios por esto que Dios me enseñó, porque Dios me sacó de lo profundo. Pero tuve que luchar la batalla de la fe. Por eso la Biblia dice: echa mano de la buena batalla de la fe. ¿Qué es buena batalla de la fe? Vienen pensamientos, vienen ideas, vienen condenaciones de las personas. No, que no pasa nada contigo. No, que no lo vas a lograr. No, que eres un desastre. No, te acuerdas tu vida vieja. Y hay muy buenos hermanos que serán muy buenos colaboradores del diablo para hacerte recordar tu pasado. Emisarios del diablo que vienen a la iglesia y comienzan ellos a decirte: ¿te acuerdas? Y qué sé yo, cuéntame tu pasado y cuéntame tu pasado. No permitas que el diablo te acuse por tu pasado, cuando Jesús pagó un enorme precio por él. Aleluya. Su sangre preciosa fue derramada para lavarnos. No podemos permitir que nadie nos condene, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dale la alabanza al Señor, aleluya. ¿Sabe? Cuando comenzamos a vivir por nuestras obras, comenzamos a juzgar a los demás hermanos. Ay, este hermano no es tan puntual, este hermano no es tan justo, este hermano, ay, medio santurrón. Y nos sentimos. No hay gozo en nuestra vida, no hay gracia en nuestra vida, porque nos estamos deslizando de la gracia. Comenzamos a juzgar a otros. Termino. Tengo que terminar. Amén. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo.
yo puedo hacer lo que Él dice que puedo hacer. Amén. Vamos a un solo texto y con esto terminamos. Romanos capítulo 5. Dice la palabra de Dios. Capítulo 5. Es que tengo que chapar un verso de todo este pasaje. Estoy eligiendo cuál porque el tiempo lo he dejado pasar. ¿Cuál sería el más propicio por el tiempo? Verso 18. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La Biblia dice que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Quién fue ese uno? Adán. Por la culpa de Adán, todos fuimos constituidos pecadores, todos fuimos constituidos culpables, ¿verdad que sí? Hay gente que dice, no, no es justo eso, sí, pero así fue, por Adán todos fueron constituidos culpables, pecadores. No hay justo ni uno, eso es lo que la Biblia dice. Pero así que como por uno todos fuimos constituidos pecadores, también de la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién fue este? Vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Cuántos alaban su nombre? Por la justificación de uno, así como por Adán todos fueron constituidos ya pecadores, ahora por Jesús todos son constituidos justos. Fíjese. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Ahora escuche esto. Por la desobediencia de quién fuimos constituidos pecadores. Por la obediencia de quién fuimos constituidos justos. Ahora, ¿por la obediencia de quién? ¿Por la obediencia de quién? Por la obediencia de Jesús, no por tu obediencia ni por mi obediencia. Tampoco procures ganarte las cosas de Dios por tu obediencia. Es por la obediencia de Cristo. No pienses que por tu obediencia tú eres digno. Es por la obediencia de Cristo. Es Él, es todo. Es por su obediencia. Significa que no voy a obedecer. No, tienes que obedecer cuando el Espíritu Santo te guíe, pero no te ganas la bendición por la obediencia. Es Cristo quien pagó. La obediencia te posiciona para recibir lo que el Señor te ha dado, pero es por Cristo Jesús. Amén. Oramos en esta hora. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, ayúdanos a mirarte a ti. Gracias, Señor, ayúdanos a reposar en ti. Reconocemos que sin ti somos completamente inútiles. Como tu palabra dice, lo necio del mundo, lo vil, lo menospreciado escogió el Señor para avergonzar a lo que es.